Buenas tardes, mi nombre es Melanie Aníbal. Soy auxiliar docente de la segunda cátedra de Anatomía y formo parte del equipo de disección de la misma, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el día de la fecha, junto con mi compañera Milagros Corsilia, estaremos realizando una mostración cadavérica correspondiente al primer trabajo práctico del módulo de esplagnología, en donde trataremos los temas de cara superficial y profunda. Estamos en presencia de un preparado de una vista izquierda de las regiones de cara y cuello. En este preparado fueron disecados los planos superficiales correspondientes a la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. Los términos de situación son anterior, posterior, superior e inferior. Si nos dirigimos hacia la región de la cara, podemos distinguir al grupo muscular de los músculos de la mímica y a los músculos de la masticación. Respecto a los músculos de la mímica, hacia superior observamos a los músculos periorificiales palpebrales, del cual podemos distinguir al músculo orbicular de los ojos. Este músculo está constituido por una porción periférica u orbicular que se dispone formando una porción semicircular inferior y una porción semicircular superior en torno a la hendidura palpebral. De forma central encontramos a la porción palpebral de este mismo músculo que se dispone profundo respecto a los planos superficiales de la región del párpado. Si nos dirigimos hacia inferior y medial, podemos encontrar a los músculos periorificiales nasales, del cual distinguimos al músculo nasal por su porción transversa. Dirigiéndonos hacia inferior, encontramos a los músculos periorificiales bucales, los cuales se van a disponer en torno a la hendidura bucal. Estos se van a subdividir en un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial encontramos al músculo orbicular de la boca, el cual está constituido por una porción semicircular superior y una porción semicircular inferior que en este preparado fue disecada para poder observar a los músculos profundos de la región del mentón. Este músculo orbicular de la boca está constituido por fibras marginales que disponen en esta porción marginal fibras intrínsecas que se disponen desde la comisura labial izquierda hacia la comisura labial contralateral. Observamos a su vez fibras extrínsecas que se dirigen desde la región peribucal hacia las regiones nasal, geniana y mentoniana. Podemos observar entonces al músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. En un plano profundo encontramos al músculo elevador del labio superior. Si nos dirigimos hacia inferior, encontramos a los músculos cigomático menor y cigomático mayor. Estos dos músculos tienen una dirección oblicua desde inferior hacia superior y desde anterior hacia posterior. Vemos que se extienden desde el labio superior y desde la comisura labial hacia el arco cigomático. Si nos dirigimos hacia inferior, encontramos en la región del mentón inicialmente al músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo tiene una morfología triangular y se encuentra conformado por fibras que desde la comisura de los labios se dirigen oblicuamente hacia inferior y anterior. Medialmente, respecto a este músculo, encontramos a un músculo que tiene forma cuadrilátera, que es el depresor del labio inferior. Este músculo está constituido por fibras que se dirigen desde anterior y medial hacia inferior y lateral. Y medialmente respecto a este músculo encontramos al músculo mentoniano. Respecto a estos músculos periorificiales bucales encontraremos un plano profundo, formado hacia superior por el músculo elevador del ángulo de la boca. En un plano más inferior encontramos al músculo buccinador, que se encuentra profundo y lateral respecto al músculo cigomático mayor.
Si nos dirigimos hacia inferior, podemos distinguir a este músculo, que es el músculo platysma, el cual se encuentra tanto en las regiones del cuello como en la región de la cara. Correspondiendo a los músculos de la masticación, observamos hacia superior al músculo al músculo temporal. Y dirigiéndonos hacia inferior al músculo macetero. Este músculo vemos que tiene fibras que se dirigen de forma oblicua desde la porción del arco cigomático, superior y anteriormente, hacia inferior y posterior para finalizar a la altura del ángulo de la mandíbula. Si nos dirigimos hacia la región del cuello, podremos observar que se encuentra una región topográfica denominada como región supraioidea. Esta región se encuentra limitada hacia superior por un plano horizontal trazado a la altura del borde inferior de la mandíbula que se continúa a la altura del ángulo de la mandíbula hacia el borde anterior de este músculo que vemos acá, que es el músculo esternocleidomastoideo. El límite inferior de la región corresponde a un plano muscular, a un plano horizontal que se dirige a la altura del cuerpo, del hueso hioides en dirección hacia el músculo esternocleidomastoideo. Y el límite posterior de la región lo constituye el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Dentro de esta región supraioidea encontramos a los músculos supraioideos, los cuales se van a disponer en 3 planos musculares. En el plano superficial encontramos al músculo digástrico. Observamos a este nivel su vientre posterior, que es oblicuo desde superior y posterior hacia inferior y anterior. Luego, más hacia anterior, encontramos que este vientre posterior se continúa con un tendón intermedio que permite que parcialmente las fibras del músculo digástrico se inserten sobre el hueso hioides, sobre su cuerpo y el asta mayor. Y luego se continúa por una porción carnosa que se dirige hacia superior y anterior para insertarse a la altura de la fosita digástrica sobre la cara profunda de la mandíbula. Este es el vientre anterior del músculo digástrico. En este mismo plano superficial y de forma medial respecto al vientre posterior del músculo digástrico, observamos al músculo estiloioideo. Este músculo se dirige hacia inferior y tomará inserción también a la altura del cuerpo del hueso hioides. En el plano medio vamos a observar al músculo miloioideo, el cual se encuentra profundo respecto al vientre anterior del músculo digástrico, como podemos observar en este preparado. Y finalmente, existe un plano profundo dentro de esta región supraioidea que está formado por el músculo genioideo. Este músculo se encuentra profundo respecto al músculo biloioideo y por eso no podemos observarlo en este preparado, ya que sería necesario incidir al músculo miloioideo para poder observarlo. A forma introductoria, si bien este tema va a abordarse en trabajos prácticos posteriores, vamos a dirigirnos hacia la región del cuello para poder observar a los elementos que forman parte del paquete vasculonervioso del cuello. Observamos que hacia inferior, este paquete vasculonervioso se forma por la arteria carótida común y por la vena yugular interna. Y en el ángulo diedro posterior que separa a ambos elementos encontramos al nervio vago. Si nos dirigimos hacia superior, observamos que la arteria carótida común se divide en las arterias carótida externa y arteria carótida interna. Es relevante observar la diferencia entre estas dos arterias debido a que la arteria carótida externa origina ramas colaterales en la región del cuello, mientras que la arteria carótida interna no origina ninguna rama colateral a nivel cervical. Respecto a las ramas colaterales de la arteria carótida externa, nos vamos a centrar principalmente en las arterias lingual y facial.
Si nos dirigimos hacia superior, observamos que la arteria lingual se desprende de la cara anterior de la carótida externa a la altura del cuerpo del hueso hioides. Va a tomar un trayecto ascendente sobre la cara profunda de tanto el vientre posterior del músculo digástrico como el músculo estiloioideo y se dirige en la profundidad hacia la cara profunda de este músculo que observamos aquí, que es el músculo hiogloso. Por lo tanto, ya dejamos de observar a la arteria lingual. Si nos dirigimos más hacia superior, podremos reconocer a la arteria facial. Esta arteria facial se desprende de la cara anterior de la arteria carótida externa y se dirige inicialmente sobre la región del cuello y luego sobre la región de la cara. A nivel de la región del cuello, vemos cómo la arteria facial es profunda tanto al vientre posterior del músculo digástrico como al músculo estiloioideo, que ya mencionamos previamente. Luego, observamos que la arteria facial va a discurrir sobre la cara posterior y medial de la glándula submandibular, la cual se encuentra en la región del cuello entre el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. Una vez que rodea la cara medial de la glándula submandibular, la arteria facial se dirige sobre el borde inferior de la mandíbula, a la altura del ángulo antero-inferior del músculo macetero. Rodea el cuerpo de la mandíbula y alcanza entonces la comisura labial. A este nivel vemos que la arteria facial discurre de forma superficial respecto al músculo buccinador y de forma profunda respecto al músculo depresor del ángulo de la boca, el cual parcialmente fue seccionado para poder observar el recorrido de la arteria facial. Si nos dirigimos aún más hacia superior, vemos cómo la arteria se sitúa en el espesor del surco nasolabial. A este nivel, la arteria facial discurre profunda respecto al músculo cigomático mayor y al músculo cigomático menor. Y a su vez, discurre de forma superficial respecto al músculo elevador del ángulo de la boca. Luego continúa sobre el borde lateral del ala de la nariz y finalmente vemos cómo la arteria facial origina su rama terminal, que es la arteria angular. Esta arteria se anastomosará en el ángulo interno del ojo con la arteria nasal dorsal, rama de la arteria oftálmica. Dirigiéndonos hacia la región de la cara, ya mencionamos previamente de una glándula que se encuentra en el espesor de la región suprahioidea, que es la glándula submandibular. Si nos dirigimos aún más hacia superior, encontramos posterior al músculo macetero y por ende a la rama de la mandíbula, a esta glándula, que es la glándula parótida, la cual se abre a nivel de la cavidad oral gracias a la presencia del conducto parotidio. Este conducto parotidio vemos que tiene un trayecto ascendente, oblicuo hacia superior y hacia medial, y que discurre inicialmente sobre la cara superficial del músculo macetero. Alcanza el borde anterior del músculo macetero y vemos cómo se dirige de forma superficial inicialmente respecto al músculo buccinador para finalmente perforarlo y abrirse entonces en la cavidad bucal. Es relevante mencionar que respecto al conducto parotidio no debemos nunca confundirlo con esta arteria que observamos aquí, que es la rama superficial de la arteria facial transversa. Observamos que esta arteria se dirige de forma superficial también respecto al músculo macetero, pero lo hace superior respecto al conducto parotidio. Es decir, que si nosotros nos dirigimos desde superior,
hacia inferior podríamos encontrar al arco cigomático, que es una referencia ósea para tener en cuenta respecto a este tema. Luego, inferiormente, encontramos a la rama superficial de la arteria facial transversa y finalmente al conducto parotidio. Por otro lado, podemos observar que de la arteria facial que mencionamos previamente se desprenden algunas ramas a nivel de la región de la cara. Distinguimos entonces, a esta altura, una rama que se desprende de su cara posterior y que se dirige a este músculo macetero, de forma oblicua, ascendente hacia superior y posterior. Luego, si nos dirigimos más hacia anterior, vemos como próximo a la comisura labial se desprende una rama de dirección inferior que se dirige hacia el espesor del labio inferior. Esta es la arteria labial inferior. Un tanto más superior respecto a la arteria precedente, vemos el origen de la arteria labial superior, que se dirige entonces hacia el espesor del labio superior. Estas dos arterias, labial superior y labial inferior, luego se anastomosarán entre sí formando un círculo arterial peribucal. En relación a la glándula parótida, podemos observar también los ramos terminales del nervio facial, que son todos estos ramos nerviosos que podemos distinguir en esta región. Estos se subdividen desde superior hacia inferior como ramos temporales. Luego tenemos ramos cigomáticos, que observamos que tienen un trayecto similar, a su vez, al conducto parotidio, ¿sí? Los ramos cigomáticos, que se dirigen luego hacia los músculos cigomático mayor y cigomático menor. Más inferiormente encontramos ramos bucales superiores y aún más hacia inferior encontramos algunos ramos bucales inferiores. Vemos en este preparado que se observa una anastomosis nerviosa entre los ramos bucales superiores y los ramos bucales inferiores. Si nos dirigimos aún más hacia inferior, podremos distinguir a el ramo marginal mandibular. Este nervio se dirige en torno al borde superior de la mandíbula con una dirección hacia anterior y vemos cómo se pierde a la altura del músculo depresor del ángulo de la boca, ya que se encarga de inervar tanto a este músculo como a otros músculos de la región del mentón. En este caso, en este preparado, no se puede observar el ramo cervical del nervio facial, pero podríamos observarlo a esta altura aproximadamente, dirigiéndose hacia el músculo platisma, del cual se encarga de su inervación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Milagros Corsiglia y ahora vamos a pasar a ver el tema correspondiente a cara profunda. Para esto tenemos un preparado donde se puede observar desde una vista lateral la región de la cara y la parte más superior de la región cervical. En este preparado se disecó la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. Se pueden observar entonces los planos profundos de ambas regiones. Es importante entonces marcar parámetros óseos. Primero vamos a marcar los términos de situación. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Ahora sí, vamos a marcar parámetros óseos. Por un lado tenemos la mandíbula con su cuerpo, el ángulo de la misma, y rebatiendo al músculo macetero, vemos a la rama ascendente, que en este caso se encuentra seccionada. Por otro lado tenemos también la región temporal y se puede ver también la tuberosidad del maxilar, la fosa pteriopalatina, y sabemos que a esta altura se encontraría el conducto auditivo externo. Bueno, entonces otra cosa que también es importante aclarar es que en este preparado se disecó la glándula parótida. La glándula parótida la encontraríamos a esta altura en relación hacia superior con el conducto auditivo externo
hacia anterior con el músculo macetero y el borde posterior de la mandíbula, y hacia posterior con el músculo esternocleidomastoideo. Si bien se disecó la glándula parótida, no se disecaron los elementos que la atraviesan. Tenemos entonces que estos elementos se dividen en 3 planos y son vasculonerviosos. El plano más superficial es nervioso y está dado por el nervio facial. El nervio facial dando sus 2 ramas terminales. Podemos entonces diferenciar al tronco temporofacial y al tronco cervicofacial, que después se volverán a dividir para dar los ramos que mencionó mi compañera hace unos minutos. Vamos a reclinar al nervio facial y vamos a ver entonces la formación de la vena yugular externa. Por un lado, primero vamos a marcar a la vena yugular externa formada desde este punto y continuando entonces hacia inferior. Para su origen vamos a reconocer por un lado a la vena auricular posterior y por otro lado vamos a marcar acá lo que se puede incidir, que es por un lado la anastomosis entre la vena temporossuperficial y la vena maxilar interna, dando entonces la vena retromandibular, que es todo este tronco acá. Esta misma a su vez se divide en 2 ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior, entonces, anastomosándose con lo que habíamos marcado como vena auricular posterior, forma el tronco de la vena yugular externa, que la vamos a encontrar superficialmente al músculo esternocleido. Por otro lado, la rama anterior va a desembocar en el tronco tirolíngulo-facial, que es este tronco acá, venoso. El tronco tirolíngulo-facial, por teoría, sabemos que desemboca en la vena yugular interna. Acá se lo puede ver manteniendo una comunicación con la vena yugular externa. Como se perdió en la disección la comunicación con la vena yugular interna, no podemos incidir si es una variación en donde el tronco tirolíngulo-facial desemboca directamente en la yugular externa o una comunicación entre la yugular externa y la interna. Entonces, vamos a reclinar la formación de la yugular externa y encontramos entonces un plano arterial y más profundo. Está dado entonces por la arteria carótida externa bifurcándose. Vamos a tener por un lado a la arteria temporossuperficial y por otro lado a la arteria maxilar. Por ahora vamos a hablar de la arteria temporossuperficial, que va a abarcar la fosa temporal anteriormente al conducto auditivo externo y posteriormente a la articulación temporomandibular. Entonces ahora, para abarcar la arteria maxilar, vamos a reclinar al músculo macetero, ¿sí? El músculo macetero lo vamos a reconocer por extenderse desde superior hacia inferior y anterior a posterior. Reclinando este músculo podemos ver la región infratemporal. Acá entonces podemos observar a la arteria maxilar. Vamos a ver que la arteria maxilar se extiende desde posterior hacia anterior con un trayecto tortuoso para luego perderse en la fosa pteriopalatina. Va a llevar a cabo entonces una relación con los músculos que se encuentran en esta región. Entonces primero vamos a diferenciar estos músculos. Tenemos por un lado al músculo pterigoideo lateral y por otro lado el músculo pterigoideo medial. Estos músculos los vamos a diferenciar del músculo macetero porque su inserción en la mandíbula va a ser en su cara profunda. El músculo pterigoideo medial, a su vez, va a tener un trayecto oblicuo de superior hacia inferior y anterior a posterior, insertándose entonces en la cara profunda del ángulo de la mandíbula, mientras que el pterigoideo lateral desde superior superior hacia inferior, pero de manera mucho menos marcada y de anterior a posterior, es decir, va a tener un trayecto mucho menos oblicuo y mucho más horizontal que el pterigoideo medial, para insertarse en la cara profunda de la rama ascendente de la mandíbula, es decir, más hacia superior. Entonces, ¿cómo diferenciamos el pterigoideo medial del lateral? Porque el medial es más inferior, el lateral es más superior y por la dirección de sus fibras, el medial más oblicuo
el lateral más horizontal. Y vemos un espacio entre ambos músculos atravesado por elementos vasculonerviosos que ahora a continuación vamos a marcar. También podemos ver en la región infratemporal al músculo temporal. El músculo temporal se encuentra disecado de manera parcial, pero lo vamos a reconocer por ocupar la fosa temporal que marcamos hace unos minutos. Y bueno, hasta acá solamente marcamos músculos de la masticación, pero hay un músculo de la mímica que ya vieron hace unos minutos con mi compañera, que también es importante reconocer en esta región para a su vez luego reconocer otros elementos nerviosos. Es el músculo buccinador, que como bien saben seguramente forma parte del límite lateral de la cavidad oral. Entonces, ahora sí, reconocimos los músculos, vamos a hablar de los elementos vasculonerviosos. Volvemos con la arteria maxilar. La arteria maxilar, en la región infratemporal, vamos a ver que tiene relación con los músculos pterioides. Ahora, esta relación es variable. En este preparado vamos a ver que abarca la cara profunda de los músculos pterioides medial y lateral, luego atraviesa las inserciones más proximales del músculo pterioide lateral y se pierde en la fosa pteriopalatina para luego atravesar la misma y convertirse en arteria fenopalatina. En el preparado la perdemos cuando ingresa a la fosa. Pero, por teoría, en aproximadamente el 50% de los casos, esta arteria puede circular superficialmente a los músculos pterioides. Entonces, el parámetro que van a usar para reconocerla es encontrarla en la región infratemporal con un trayecto tortuoso desde la arteria carótida externa hasta la región, o mejor dicho, hasta la fosa pteriopalatina, ¿sí? Acuérdense que la relación es variable con respecto al músculo pterioide medial y al músculo pterioide lateral. Bueno, entonces ya reconocimos a la arteria maxilar, pero sabemos que tiene ramas colaterales. Muchas de ellas, 4 en realidad, nacen dentro de la fosa pteriopalatina, por ende no las podemos visualizar. Por otro lado, tenemos ramas que nacen en relación a los músculos pterioides. Algunas se perdieron en la disección, así que solamente vamos a marcar las que se pueden visualizar en este preparado. Tenemos por un lado entonces a la arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior, que es esta ramita que se ve acá, la van a diferenciar porque se dirige desde superior hacia inferior, ligeramente oblicua también desde posterior hacia anterior y penetra en el conducto alveolar inferior, junto al nervio alveolar inferior, que ahora vamos a hablar un poco más a continuación. Por otro lado, se puede ver dirigiéndose hacia superior a la arteria temporal profunda. No podemos, de nuevo, incidir cuál de las dos temporales profundas es. Sabemos, según Pro y según Rubier, que las temporales profundas anterior y posterior nacen a partir de la arteria maxilar. Por ende, puede ser alguna de estas dos, pero como no tenemos a la otra temporal profunda, no podemos saber cuál es, si es esta es anterior o si esta es posterior. Lo que sí sabemos es que es temporal profunda porque abarca el músculo temporal, se pierde en él, que lo habíamos marcado acá en la región de la fosa temporal. Bueno, entonces marcamos a la arteria temporal profunda, la arteria alveolar inferior, y otra arteria que se puede marcar de la maxilar es naciendo ya en la región donde la arteria maxilar describe una curva sobre la tuberosidad del maxilar, a la arteria alveolar posterior-superior. La arteria alveolar posterior-superior entonces también se pierde en este hueso al atravesar los orificios del mismo. Bueno, entonces ya marcamos las ramas de la maxilar, vamos a marcar elementos nerviosos. Los elementos nerviosos que se ven en la región infratemporal son todas ramas del nervio mandibular. El nervio mandibular, ustedes ya saben que es rama del nervio trigémino, rama terminal, y llega a la región extracraneal atravesando el foramen oval. Ahora, da ramas terminales y ramas colaterales. Podemos observar en este preparado ambas ramas terminales, al nervio alveolar inferior y al nervio lingual. Vamos a diferenciar, o mejor dicho, vamos a reconocer a estos dos nervios porque van a atravesar el espacio interpterioideo que había nombrado anteriormente, es decir, entre el músculo pterioideo lateral hacia superior y el músculo pterioideo medial hacia inferior,
y luego van a circular entre el músculo pterioideo medial hacia profundo y la rama ascendente de la mandíbula hacia superficial, que acá está seccionada, como dije, para poder visualizar estos elementos. Ahora, hay que saber cómo diferenciar a uno del otro. El nervio alveolar inferior va a estar posteriormente al nervio lingual y a su vez, junto a su arteria satélite, van a atravesar el conducto alveolar inferior. A su vez, un elemento que se puede marcar de bastante interés en esta región en relación profundamente a estos dos elementos, es esta estructura ligamentosa, que es el ligamento esfenomandibular, ¿sí? Bueno, volviendo entonces con los elementos nerviosos, el nervio alveolar inferior se va a relacionar hacia anterior con el nervio lingual, que no va a atravesar el conducto alveolar inferior y a su vez lo vamos a reconocer porque se va a encontrar anterior al paquete alveolar inferior. Después vamos a volver a encontrar el nervio lingual en relación con la glándula submandibular, pero más al final. Entonces, marcamos a los dos ramos terminales del nervio mandibular y ahora vamos a marcar una rama colateral que se puede ver. Es el nervio bucal. ¿Cómo vamos a diferenciar el nervio bucal de los dos nervios que mencioné recién? Bueno, habíamos dicho que estos se hacían visibles entre los músculos pterioideos. El nervio el nervio bucal se hace visible entre los fascículos más proximales del músculo pterioideo lateral, más superiormente. Y además va a circular entonces superficialmente el músculo pterioideo lateral y luego el pterioideo medial para marcar el músculo buccinador. A la altura del músculo buccinador da sus ramas terminales, cutáneas y profundas. Bueno, entonces ya reconocimos todos los elementos vasculares y nerviosos y también musculares de la región infratemporal. Vamos a ir entonces ahora a la región cervical superior. Perdón. Bueno, entonces ahora estamos en la región cervical superior. Acá vamos a volver a marcar primero elementos musculares, después vasculares y después nerviosos. Vamos a reclinar la formación de la yugular externa y vamos a ver entonces, en cuanto a elementos musculares, por un lado, el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí? Vamos a reconocerlo porque se dirige desde posterior hacia anterior y desde superior hacia inferior, siendo de estos músculos el más superficial. A continuación del músculo digástrico vemos al músculo estiloideo. El músculo estiloideo sigue al vientre posterior del digástrico en casi toda su extensión, desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioides. Y a su vez va a tener también una dirección de superior a inferior y de posterior hacia anterior. Bueno, un poco más profundo vemos otro músculo, también con una morfología similar y con una dirección similar, es decir, de superior a inferior y de posterior hacia anterior, y es el músculo estilogloso, también desde la apófisis estiloides hacia la región supraioidea, más exactamente la región lingual. Entonces, ahora que marcamos estos tres músculos, vamos a volver a buscar a la arteria carótida externa, que la habíamos marcado en un principio bifurcándose en la glándula parótida, en la altura en la que se encontraría la glándula parótida. Entonces, volviendo a buscar a la arteria carótida externa, la podemos visualizar en la región más superior de la región cervical, en parte primero profunda al vientre posterior del músculo digástrico y luego atravesando un ojal entre el músculo estiloideo hacia superficial y estilogloso hacia profundo. Vamos a seguir esta arteria y bueno, ya a la altura del borde inferior de la mandíbula vamos a tener que atravesar la cara profunda de la glándula parótida para luego dar sus ramas, como habíamos visto anteriormente.
En la región cervical está arteria de ramas colaterales. Mi compañera ya las mostró, en un principio ya las describió, así que vamos a mostrarlas de manera más práctica, digamos, más resumida. Vemos por un lado entonces a la arteria tiroidea superior. La vamos a reconocer porque nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, siendo su rama más inferior, incluso a veces nace a la altura de la bifurcación de la arteria carótida común y se dirige hacia inferior y hacia anterior para abarcar la glándula tiroides. Por otro lado, más hacia superior, podemos observar a la arteria lingual. La arteria lingual la reconocemos también porque nace de la cara anterior de la arteria carótida externa, siendo su segunda rama emergente y abarcando entonces luego la región lingual. Por otro lado, vamos a ver más hacia superior, naciendo también de la cara anterior de la carótida externa, a la arteria facial, que la vamos a volver a mencionar cuando veamos los elementos que se relacionan con la glándula submandibular. Otra rama que podemos marcar en este preparado de la arteria carótida externa es la arteria occipital. La arteria occipital nace de su cara posterior, se dirige hacia superior y hacia posterior en relación con el vientre posterior del digástrico para luego perderse en el espesor de los músculos del músculo esternocleidomastoideo. Del músculo trapecio. Entonces, ya habiendo marcado a la arteria carótida externa y a sus ramas, vamos a marcar un par de elementos nerviosos. Tenemos entonces por un lado el nervio hipogloso. Lo vamos a reconocer porque cruza la cara superficial de la arteria carótida externa y luego lo vamos a volver a encontrar en relación con la glándula submandibular ahora en unos minutos. Otro elemento nervioso que podemos encontrar en esta región es el nervio del osofaringio. El nervio del osofaringio entonces lo vamos a marcar profundamente a el músculo estiloioideo y también profundamente el músculo estiloglosso, en relación más hacia profundo con el músculo estilofaringio, que no se puede visualizar en este preparado debido a su gran profundidad. Bueno, entonces para cerrar esta mostración voy a mostrar un par de elementos musculares, tendinosos, vasculares y nerviosos que se relacionan con la glándula submandibular que ustedes habían visto previamente junto a mi compañera. La glándula submandibular entonces la podemos visualizar acá en relación con el borde inferior de la mandíbula hacia superior y hacia superficial y hacia superior y hacia interno con el músculo miloioideo. Entonces la vamos a reclinar hacia superior y vamos a ver al tendón intermedio del digástrico. ¿Se acuerdan que habíamos marcado el digástrico? Acá, siendo este su vientre posterior, se continúa por su tendón intermedio y luego por su vientre anterior. Por otro lado, también vamos a marcar el nervio hipogloso en relación con la glándula en su cara profunda, que la habíamos marcado acá, cruzando la cara superficial de la arteria carótida externa. Por otro lado, vamos a reclinar a esta glándula hacia inferior y vamos a volver a ver a la arteria facial. La arteria facial, como bien había descrito mi compañera, marcaba una curva sobre la glándula submandibular para luego dar otra curva sobre el borde inferior de la mandíbula y llegar entonces a la región facial. A esta altura da una rama colateral, que es la arteria submentoniana, que la podemos ver a esta altura siguiendo el borde inferior de la mandíbula para terminar entonces perdiéndose en la región mentoniana, hacia anterior. Por último, vamos a marcar entonces un elemento nervioso, es el nervio lingual, que lo podemos ver a esta altura, dando una rama colateral para la glándula submandibular, que es la rama submandibular. Bueno, entonces, ya habiendo mostrado todas las estructuras, doy por finalizada la demostración.
Bueno, como no hay dudas, les agradecemos por estar presentes y nos vemos la próxima clase.